¿Cuántos de ustedes aman el pescado crudo? ¿Sí hay algunos? ¿Cuántos de ustedes lo odian? Muchos más. Bien, bien. Tal vez esto no aplique en ti en absoluto, pero estamos sentados en la mesa disfrutando esta maravillosa comida de sushi, pollo teriyaki y arroz frito, y estamos pasando un tiempo realmente estupendo. Y justo detrás de mí hay otra familia, no con nosotros, en una mesa diferente, ocupándose de sus propios asuntos. ¿De acuerdo? Y estoy sentado allí, mirando los diferentes rollos que estamos comiendo de sushi. Eso se ve muy bien, pruebo un poco de esto y pruebo un poco de aquello. Y mientras hago eso, en la mesa detrás de mí, ocupados con lo suyo, sin prestarme atención, les traen un rollo envuelto en papel de aluminio y lo prenden fuego. Soy hombre y cada vez que veo una llama pienso, ¡oh, fuego! Entonces, este sushi llega, literalmente estoy ahí y aquí están allá en su mesa y simplemente me giro y miro fijamente pensando, ¿dónde está mi iPad? Y digo, oh, eso es genial. Vaya, eso es interesante. Y ellos me escuchan. Estoy diciendo, eso es realmente genial. Es muy interesante. Lo abren y yo digo, oh, se ve bien. Tienes que entender, había adolescentes en nuestra mesa. Mis dos hijas y una de las chicas de Smith estaban con nosotros, Emily estaba con nosotros, y ellas empiezan a sentir vergüenza en este momento, porque soy un hombre de 49 años babeando por el plato de otra persona. No los conozco, nunca los he visto en mi vida. Nada. Y entonces surge la pregunta, mientras estoy embobado, mirando su sushi, ellos me miran de manera incómoda y dicen, ¿te gustaría probar un poco? Eso no es la peor parte. Los miro y digo, pues sí. Ahora, veo que algunos de ustedes se están incomodando. Esto es lo que pasó en la mesa con mis hijas. Ellas diciendo, no hagas eso, no hagas eso. Y tomo mis palillos que había estado chupando mientras comía lo mío y traté de tomar ese rol. No soy bueno con los palillos, así que estoy tocando cada uno de los pedazos de su sushi. Y ellos me miraban horrorizados, pensando, ¿está pasando esto realmente? Es como, sí, hermana, esto está pasando realmente. Tomé el sushi y lo puse en mi boca y dije, oh, eso está tan bueno. Y me di la vuelta y en mi mesa todos estaban como... Y Clara me miraba, mi hija mayor, mi querida. Debo decir, la que solía ser mi favorita. Me mira y dice... Papá, cuando un desconocido te ofrece comida, tienes que decir, no, gracias. Y yo le digo, pero me lo ofrecieron. No, gracias. Entonces me sentí un poco mal y terminé pagando por ese rol de sushi porque ellos no lo comieron, ya que un extraño acababa de babear sobre él. Luego, en otro momento, estábamos parados en el estacionamiento, no me di cuenta. La señora salió del restaurante, estábamos parados en el estacionamiento, ya sabes, hablando sobre el clima o lo que sea. Salió, muchas gracias, y se acercó mucho a mí, muy cerca de mí. Y aquí está mi lenguaje corporal. Ella estaba a punto de extender los brazos para darme un abrazo y yo metí las manos en los bolsillos. De nada. Y nos fuimos. Malinterpretar un momento en la vida es algo peligroso. Quiero decir, todos hemos estado en esos momentos incómodos en lo que malinterpretamos algo, que no entendemos bien algo y hacemos lo absolutamente terrible, lo peor de todo, y malinterpretamos un momento. Y creo que lo que hemos estado haciendo en la iglesia muchas veces es malinterpretar o no entender por qué estamos aquí. De eso trata toda esta serie, de ayudarnos a remodelar y redefinir nuestro concepto sobre la iglesia local. Amo la iglesia local. Es la esperanza del mundo.
Entonces la única manera en que este mundo cambiará es a través de la iglesia local y los cristianos saliendo al mundo y haciendo lo que los cristianos hacen. Déjame darte un ejemplo, solo un pequeño ejemplo de esto. No sé si lo sabes, pero en unas 3 o 4 semanas, en realidad 2 semanas, tenemos una elección. ¿Cuántos sabían que había una elección? Yo no tenía idea. ¿Cuántos saben que este año hay entre 20 y 30 millones de cristianos que dicen que no van a votar? Y decimos, ¿qué hacemos con esta cultura? ¿Qué hacemos con esta cultura? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Ejerce tu libertad y vota. ¿Tiene sentido? Tenemos una responsabilidad misional de vivir el evangelio en el mundo. Y una de las maneras en que lo hacemos es ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos. Ahora fíjate, no te dije por quién votar. Eso es entre tú y el Señor y permite que el Espíritu Santo te guíe. Pero nunca, nunca, nunca simplemente dejes las cosas y digas, no lo voy a hacer, no es mi responsabilidad, no se supone que debo hacer eso. No, tienes que hacerlo. Es importante para este país y es importante para nuestros hijos, tus nietos, etc. Debemos vivir la misión de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Y me has oído decir esto. Quiero que nuestra iglesia no sea un club de campo para santos, sino un hospital para pecadores. Necesitamos ser un lugar que encuentre la misericordia de Jesús y luego salga y haga la misericordia de Jesús. Debemos tener un impacto local y un impacto global. Y realmente debemos estar moviéndonos por este mundo, haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Uno de mis autores favoritos es Leslie Newbigin, y Leslie Newbigin fue un misionero británico que sirvió 40 años en la India. Y él dice esto: una iglesia que existe solo para sí misma y para su propio crecimiento es un testigo no del Evangelio, sino en realidad en contra del Evangelio. Escúchame. Quiero que crezcamos, espero que crezcamos. Oro para que cada asiento esté lleno en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que queremos hacer. Pero si solo estamos creciendo por el simple hecho de crecer, entonces en realidad estamos yendo en contra del Evangelio. Mira lo que dice, él dice esto: la iglesia no está destinada a llamar a hombres y mujeres fuera del mundo a un enclave religioso seguro, sino a llamarlos para enviarlos de vuelta como agentes del reinado de Dios. Esto es tan cierto. La iglesia no existe en algún tipo de vacío lejos del mundo. No existe para nuestra propia comodidad y placer. Existe para sacar a las personas de la oscuridad hacia la luz. Y esas personas que siempre decimos que están allá afuera, a esas personas proverbiales de las que decimos que vamos a sacar de la oscuridad a la luz, no son individuos sin nombre. Son tus familiares, tus hijos, nietos, sobrinas y sobrinos. Son tus vecinos, de los que te quejas porque tienen demasiadas decoraciones de Halloween en su jardín. Son personas con nombre, ¿verdad? Son los camareros y camareras que nos sirven la comida. Son personas que viven en la oscuridad con la que entramos en contacto a diario, a quienes estamos llamando a sacar de la oscuridad hacia la vida. Y he estado en 36 países alrededor del mundo hasta ahora. He estado desde Hong Kong hasta Austria, Ruanda, hasta las calles bulliciosas de Beijing. He navegado en un barco por el Amazonas, donde íbamos de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. No te mencioné en la historia del Cairo la semana pasada, cuando hablaba sobre la historia del Cairo, camino a un McDonald's en el Cairo, cuando fuimos chocados por una camioneta en la carretera. Como en muchos países, los carriles solo son en un sentido. He tenido oficiales de gobierno en países comunistas asegurándose de que no estuviera transmitiendo códigos revolucionarios secretos. Me intervinieron el teléfono mientras estábamos en Cuba. Cada vez que decía algo negativo sobre Cuba por teléfono, mi llamada se cortaba instantáneamente. He tenido que hablar en código en China. Y te cuento todo esto porque he visto muchas cosas.
He hecho muchas cosas y no cambiaría ninguna de esos momentos predicando el Evangelio en todo el mundo o en la esquina, porque eso es lo que satisface mi alma. Pero no siempre fue así. Cuando tenía unos 20 años, era una de esas personas que simplemente no se preocupaba por el resto del mundo. Probablemente nunca me hubiera comprometido con las misiones a mis 20, en mi adolescencia. No pensaba que importaba, pensaba que lo único que importaba era mi propia vida, mi propio ser, mis propios deseos. Y no fue hasta que comprendí el corazón de Dios que empecé a entender realmente las misiones. Mira, esta es mi creencia. Como iglesia debemos tener una mentalidad misional. En la primera semana de esta serie hablé sobre lo que es la iglesia. La segunda semana hablé sobre el Evangelio. Esta semana estoy hablando sobre tener una mentalidad misional. Y esa mentalidad misional realmente se enmarca en Apocalipsis capítulo 7. Ya te lo he leído antes. Dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Esta es una imagen tan hermosa que Juan escribe. Cada lengua, tribu, nación. ¿Te lo imaginas? Lo que Juan está viendo, millones y millones y millones de personas. Lo que encuentro interesante es que quizás si sirves a Jesús, en la visión de Juan, Él vio tu rostro, debido a la transformación que el Evangelio ha traído a tu vida. Y a medida que comencé a descubrir el corazón de Dios, aquí está lo que entendí, lo que sé ahora. En su esencia, el cristianismo, el mensaje del cristianismo, no puede separarse de la misión del cristianismo. Estamos llamados radicalmente a salir radicalmente. ¿Tiene sentido? Pablo le dice de esta manera: somos embajadores de Dios, Cristo haciendo su llamado a través de nosotros. Y sin embargo, lo que vemos en gran parte de la iglesia hoy en día es que solo venimos para ser alimentados y crecer, y nunca hay un desborde. ¿Sabes qué detiene el avivamiento más que cualquier otra cosa? Lo que detiene el avivamiento es cuando el flujo entra y nunca sale. Cuando acumulamos. Si alguna vez has visto esos programas de acumuladores, y si eres un acumulador, tenemos un altar aquí para ti. Si ves esos programas y ves a esas personas acumulan cosas como bolsas de plástico, entras en su habitación y no hay más que bolsas de plástico y te preguntas: ¿para qué la estás usando? Obviamente tiene un uso funcional, ¿verdad? Una bolsa de plástico sirve para llevar algo, pero si las acumulas y las dejas en un estante sin usarlas, dejan de tener un propósito. Lo mismo sucede con la iglesia. Si acumulamos todo solo para nosotros mismos, la bendición de Dios, las riquezas de Dios, el Espíritu de Dios, los dones de Dios, y nunca dejamos que fluyan, entonces dejamos de vivir según nuestro propósito. Somos transformados por el Evangelio para que el Evangelio salga y sea proclamado. Todos deben escuchar el mensaje. Mira lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el problema es que queremos que el fin llegue sin hacer nuestra parte. No queremos predicar el evangelio en todo el mundo. No queremos tener un pensamiento misionero. Simplemente queremos el fin llegue porque necesitamos ser rescatados. Pero cuando Pedro habla sobre el fin del mundo, dice esto: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ese vecino que no te gusta, el deseo de Dios es que lo encuentres. Ese político que odias, tal vez en Sacramento, es broma. No estoy hablando de nadie en específico. Ese político que odias, que parece trabajar en contra de la iglesia, Dios quiere que sea salvo.
Pero escúchame, el método de Dios eres tú. No hay un plan alternativo. No sé si alguna vez has pensado de esta manera. Quizá pensabas antes, creería en Dios si Dios solo lo escribiera en el cielo a través de un ángel. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? Así pensaba yo, tal vez soy el único. Dios, si simplemente te mostraras de una manera impresionante y lo escribieras en el cielo, entonces creería. Pero ese no es el método de Dios. El método de Dios eres tú. Y el mensaje del cristianismo, que Cristo salva a los pecadores, no puede separarse de la misión del cristianismo, que es ir y predicar el evangelio. Miles, si no decenas de miles, tal vez incluso millones, han avanzado el evangelio arriesgando sus propias vidas. Una de mis historias favoritas tiene que ver con Jim Elliot. En 1956 él fue a Ecuador con Ed McCully, Bob Yoder y Nate Saint. Y fueron a una tribu remota llamada los Shuar. Ahora Jim Elliot tenía hijos y el resto de los hombres estaban casados, pero fueron a una tribu primitiva a predicar el evangelio arriesgando sus vidas y perdieron la vida. Fueron lanceados hasta la muerte momentos después de aterrizar en esa aldea remota. Pero Jim Elliot siempre dijo esta frase, que de hecho está en mi Biblia: no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. ¿Cómo puede decir eso? Porque entendía que el mensaje del evangelio no puede separarse de la misión del evangelio. Y lo que sucede para muchas personas de la iglesia es que su malentendido es: voy a la iglesia, pago mi diezmo, te pago a ti, pastor, así que ponte a trabajar y ve a difundir el evangelio. Y lo hago, pero olvidamos que este es un deporte de equipo, no un deporte individual. Ayer vi a Oklahoma perder su segundo juego consecutivo. Oren por mí, amigos. Es un año difícil. Y en la primera jugada del partido, un jugador falló su bloqueo y el mariscal de campo corrió y simplemente lanzó el balón al aire y fue interceptado. No sé cuál es mi punto, solo estoy reviviéndome una pesadilla frente a mis ojos. No, el punto es que si un equipo realmente va a funcionar, todos tienen que hacer su parte. Así que no es solo lo que hacemos aquí los domingos por la mañana, tenemos que hacer nuestra parte aquí. Necesitamos más voluntarios, más trabajadores para los niños, más personas que asistan y reciban a los demás. Necesitamos más de eso, pero también necesitamos más personas que tomen este mensaje y salgan por las puertas a predicar el evangelio. La única forma en que el fin llega es cuando hacemos nuestra parte. Lo interesante de él es que justo después de su muerte, su esposa, la famosa Elizabeth Elliot, llevó a su hijo junto con la hermana de Nate Saint y fueron a vivir a la aldea y llevaron a las personas a Cristo. Algunos de los hombres que llevó a Cristo fueron personas que mataron a su esposo. ¿Y por qué haría eso? Pues dijo esto: ahora tengo un solo deseo, vivir con un abandono total para el Señor, poniendo toda mi fuerza y energía en ello. Tomó la decisión de vivir el mensaje del cristianismo, cumpliendo con la misión del cristianismo. Y escúchame, es lo que realmente le da un propósito verdadero a nuestra vida. Si vivimos para nosotros mismos, eso no tiene propósito alguno. Pero cuando vivimos su misión en la tierra, nos da un propósito completo. Todos los apóstoles entendieron que la misión era un estilo de vida para ellos. Era algo normal para la iglesia salir a medida que las personas se salvaban y se levantaban en la iglesia, se extendían y comenzaban a predicar el evangelio. Personas como Esteban y Felipe y muchos otros, Bartolomé y Bernabé, fueron formados dentro de la iglesia y se esparcieron para predicar el evangelio. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Mi oración es que esta iglesia siempre esté enfocada en la misión. Recuerda a Pablo, el gran apóstol. Antes de ser un misionero de la iglesia, era un terrorista contra la iglesia.
Sacaba a las personas de la iglesia y las ejecutaba. Y Pablo comenzó a convertirse y su vida se comprometió a proclamar el Evangelio. Y uno de los mensajes misioneros más bellos y elocuentes que se ha escrito proviene de Romanos, la carta a los Romanos. Hablamos de ello la semana pasada. Ahora, lo interesante del libro de Romanos, tal vez no lo sepas, es que en realidad es una carta de recaudación de fondos. ¿Sabías que el libro de Romanos era una carta de recaudación de fondos? Porque Pablo había visto todo el imperio romano oriental venir a Cristo, donde él había extendido el evangelio hasta allí y tenía su mirada puesta en España. Así que escribió esta carta y es como una carta que dice, oye, estas son mis creencias, esto es lo que debes creer, aseguremos de estar de acuerdo, hagamos algunas correcciones aquí y por cierto, voy camino a España, necesito dinero. Como un verdadero predicador necesitaba dinero. Y cuando llega a Romanos 10, presenta su caso de que todos los hombres han pecado por igual y todos los hombres son salvos por el proceso de la gracia de Dios. Y comienza a explicar la predicación del Evangelio, por qué se hace y cuál es el impacto. Y eso es lo que dice, comenzando en el versículo 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo explica cómo se hace esto, cómo podemos tener una mentalidad misionera. Hay 4 cosas que quiero que notes. La primera es esta: debemos compartir el evangelio con un sentido de urgencia. ¿Sabías que hay un poco más de 400,000 personas que llaman a Bakersfield su hogar? ¿Cuántos sabían eso? Es una ciudad que sigue creciendo, está puesto 47 más grande de Estados Unidos. Me sorprendió cuando comencé a investigar sobre esto. Puesto 47, ciudad más grande de Estados Unidos. ¿Y sabías que aproximadamente 1 de cada 5 personas en la ciudad de Bakersfield son evangélicos? El 19%, 1 de cada 5. Cada 5 ha tenido una verdadera experiencia de conversión. El 20%. Aunque hay buenas iglesias por todo Bakersfield, aunque hay muy buenos pastores por todo Bakersfield, aunque hay buenas personas por todo Bakersfield, aún así, solo el 20% ha tenido una presentación adecuada del Evangelio. El 20%. Ahora piensa en esto. 2 personas en el mundo mueren por segundo. Eso significa que desde que comencé a predicarte, aproximadamente 2,400 personas han entrado en la eternidad. ¿Cuántas de esas personas se fueron sin haber escuchado el Evangelio? Pablo está profundamente preocupado por esto. Comienza este capítulo diciendo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que sean salvos. ¿Es tu sentido de urgencia? ¿Te despiertas cada mañana y piensas? El deseo de mi corazón es que mi vecino sea salvo. El deseo de mi corazón es que mis nietos escuchen el Evangelio. El deseo de mi corazón es que las personas en la calle sean radicalmente transformados. Tenemos que tener una mentalidad misionera. Eso es lo que ha hecho que esta iglesia sea grandiosa durante 100 años. Y aún queda una gran cantidad de trabajo por hacer. Hay 2,000 millones de cristianos en el planeta Tierra, pero la población es de 8,000 millones. Eso significa que 6,000 millones de personas están camino al infierno. Y si eso no te conmueve, tienes que dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué me pasa?
Hay 2184 lenguas que no tienen una traducción adecuada de las escrituras en su idioma. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si fueras tú? ¿No te gustaría que alguien viniera y te predicara el Evangelio y te dijera cuánto Cristo te ama y cuánto quiere salvarte y redimirte? Pero muchas veces lo que hacemos, porque malinterpretamos las cosas, es que pensamos que todas las personas con las que nos cruzamos han tenido una presentación del Evangelio. Y eso simplemente no es verdad. Debemos tener urgencia. Debe consumir nuestras mentes y moldear nuestros hábitos y estar grabado en nuestra conciencia, porque el mensaje del cristianismo no puede separarse de su misión. Pero en segundo lugar, la promesa del Evangelio no es una promesa llena de superficialidades. Es la única promesa que puede darnos la verdadera vida. Mira lo que dice Pablo de nuevo. Él dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo, serás rescatado, tu vida será transformada. Pablo nos dice la esperanza de que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Es tan enfático al respecto que lo dice 2 veces. Ahora piensa en esto por un segundo. Jesús salva a los pecadores a través de su confianza en Él. Su naturaleza es dar libremente y trae transformación a la persona. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos olvidado cómo era nuestra vida antes de Cristo. ¿Recuerdas cómo eras antes de conocer a Jesús? Vamos. Algunos de ustedes estaban en callejones fumando marihuana. En los 60s, 70s, 2024, no sé. ¿Recuerdas cómo ese alcohol controlaba tanto tu vida que no podías liberarte? ¿Recuerdas cómo estabas caminando directo hacia el infierno? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? El Evangelio es lo único que realmente puede cambiar eso, lo único que realmente puede transformar eso. En estos almuerzos pastorales he conocido a personas cuyas vidas han sido completamente volteadas por el Evangelio. Y si no hubieran tenido el Evangelio, si no hubieran tenido una presentación adecuada de él, si no hubieran sabido que Jesús los ama, aún estarían atados por ese pecado y rotos. ¿Lo recuerdas? Porque el Evangelio no está lleno de promesas superficiales, está lleno de cosas que dan vida. La tercera cosa que debes saber es que la única manera en que el Evangelio se expande es a través de creyentes radicales en el mensaje, caminando en la misión con propósito. Debe ser intencional. Lo que creo que muchos cristianos hacen a menudo es algo así. De acuerdo, voy a cumplir con la misión de Dios. Bien, lo haré. Pero Dios, vas a tener que ayudarme. Voy a cerrar los ojos y si me topo con la persona adecuada, entonces compartiré el Evangelio. No veo a nadie, no siento a nadie. Dios, debes estar diciéndome que nadie necesita ser salvo. Actuamos como niños, ¿verdad? No hay un plan intencional. No hay pensamiento detrás de un plan intencional. Es simplemente, bueno, Dios, si me traes a la persona adecuada, no creo que ese sea el concepto que vemos en la Biblia con los apóstoles. Ellos tenían un plan. Pablo entraba a la sinagoga y predicaba primero a los judíos y después de terminar con ellos predicaba a los gentiles, hasta que los sacaban de la ciudad o intentaban apedrarlo. Ese era su plan. Era intencional. Si vamos a ver al mundo ser salvo, si vamos a ver a Bakersfield ser salvo, entonces tenemos que ser intencionales al respecto. Y tenemos que entender el cuarto punto, que Dios usa personas ordinarias mediante medios ordinarios para proclamar un mensaje extraordinario en momentos ordinarios de nuestra vida. La mayoría de cristianos también tienen este malentendido. Piensan que una luz va a brillar sobre la cabeza de alguien,
que los ángeles van a cantar cuán grande es Él de fondo, y que vas a rodearte con alguien y orar con ellos en Starbucks. Y al levantarte, todo Starbucks comenzará a celebrarte. Serás el héroe del día. El coro se hará más fuerte y saldrás con una sensación de orgullo. Lo hice hoy. Pero Dios no trabaja de esa manera. Él toma momentos ordinarios de tu vida, lo ordinario, y te usa a ti, que eres bastante ordinario. Yo soy bastante ordinario. Y a medida que voy pasando por la vida, puedo compartir este mensaje extraordinario. El mensaje del cristianismo nunca está separado de su misión. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Pues significa que si el Evangelio realmente te ha transformado, si eres salvo y sigues siendo salvo, entonces eso debería moverte de tu asiento y hacer algo ordinario para Dios, de una manera extraordinaria. Así que esta mañana, eso es lo que quiero que hagamos, ya estoy terminando, quiero darte un paquete de revisión del Evangelio. Una revisión del Evangelio. Son solo unas pocas preguntas. Piensa en ello como si yo te estuviera tomando la presión arterial hoy como tu pastor. No sé cómo funciona la presión arterial. Quiero decir, Rachel me toma la mía de vez en cuando y dice, cruza los brazos, no cruces los brazos, cruza las piernas, no cruces las piernas. Simplemente mantén la mano arriba y salta. Esa es tu presión arterial. Yo quiero tomarte la presión arterial del Evangelio. ¿Eres alguien que realmente está listo para difundir la misión del Evangelio? Entonces, aquí está la primera pregunta. ¿Estás listo? Si Dios salvara a todos con lo que compartiste el Evangelio este mes, ¿cuántas personas serían? ¿Cuántas? ¿5? ¿7? Negativo 1. Número 2. ¿Qué te impide compartir tu fe? ¿Es la falta de oportunidad? ¿Estás ocupado? ¿No sabes cómo? ¿Se te olvida? ¿O piensas que ese es el trabajo del pastor? Número 3. ¿Te gustaría ser mejor para compartir tu fe con los demás? Este es el punto. La forma en que respondiste la última pregunta es lo más importante. Porque si te sentaste allí mientras preguntaba, ¿te gustaría mejorar en ello? Y simplemente dijiste, no, estoy bien. Tienes que preguntarte, ¿realmente crees en el mensaje del cristianismo? ¿Te ha cambiado y transformado lo suficiente para que estés dispuesto a salir y hacer una diferencia? Para cerrar, quiero mostrarte esto porque creo que es muy importante. Entender que proclamar el Evangelio trae bendiciones porque nos hace caminar en nuestro propósito original. Quiero que vayas a Génesis capítulo 1. Pablo dice esto en Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Así que Pablo está esbozando esta idea de que este es nuestro propósito original. Mira Génesis 1 en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Así que el propósito original de Dios para el hombre era la multiplicación. Cuando llegamos al final del ministerio de Jesús en la tierra, en Mateo 28, 19, él dice, id a ser discípulos de todas las naciones. Así que cuando se creó la iglesia, el propósito original de la iglesia es la multiplicación. Entonces, el propósito original de Dios para el hombre es la multiplicación, el propósito original de Dios para la iglesia es la multiplicación. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que deberíamos estar multiplicándonos una y otra y otra y otra vez. Escucha, no estoy aquí para avergonzar, pero todas las iglesias en Estados Unidos deberían estar llenas y rebosantes porque se están reproduciendo constantemente. Compartir el Evangelio nos trae estos inmensos beneficios terrenales
Quiero decir, solo piensa en la paz que tienes aquí en la tierra cuando ves a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos sirviendo a Jesús. Ese es un beneficio terrenal de compartir el Evangelio. Pero compartir el Evangelio también produce un beneficio espiritual. Mira 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice esto: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La idea aquí es que todos nosotros estamos llamados a edificar algo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que lo que Pablo está diciendo es que tu vida debe estar edificando algo para el futuro, para recibir recompensa. Y lo que muchos cristianos hacen es que pasan mucho tiempo edificando sus carreras y luego cuando cumplen 65 se retiran y eso se acaba. Ahora, no hay vergüenza en trabajar duro y construir tu carrera, pero si ese es tu enfoque central en la vida, tengo que construir mi carrera, tengo que construir mi plan de jubilación, tengo que construir esa casa de ensueño, tengo que conseguir ese bote, en algún momento vas a llegar al final y todo se quemará. No has construido nada duradero. Lo que Pablo está diciendo es que construyes con oro y piedras preciosas. Es decir, estás invirtiendo con un enfoque en el Evangelio, con una mentalidad misionera. Y cuando llegues a la eternidad, habrá una gran recompensa. Es una bendición espiritual de la que todos podremos participar si simplemente tenemos un enfoque. Y déjame decir esto, mientras yo sea tu pastor, mi meta es que esta iglesia tenga una mentalidad misionera, que financie proyectos en todo el mundo, que alimente a los sin hogar en todo Bakersfield, que recoja artículos y los lleve a sus compañeros de trabajo o vecinos necesitados, que tenga una mentalidad misionera para que tú te ofrezcas como voluntario en guardería, en el ministerio de niños, juvenil. Porque al hacer esto estás difundiendo el Evangelio. Leslie Newbigin dice esto: el Evangelio es la verdad y por lo tanto es verdadero para todos los hombres. Es el desvelamiento del rostro de aquel que hace todas las cosas, de quien procede todo hombre y hacia quien todo hombre va. Es la revelación del sentido de la historia humana, del origen y destino de la humanidad. Jesús no solo es mi Salvador, Él es el Señor de todas las cosas, la causa y la piedra angular del universo. Y si yo creo eso, entonces dar testimonio de eso es la esencia misma de la existencia. Si creo que puedo guardarlo para mí mismo, entonces no lo creo de verdad, en ningún sentido real. Las misiones no son algo adicional, son la prueba fidedigna de que si la iglesia cree o no en el Evangelio. Padre, te doy gracias por tu palabra hoy. Padre, que aquí en Bakersfield First levantemos nuestros ojos de nosotros mismos y veamos la vasta cosecha que está sentada en las casas, en los bares, en las escuelas y en las universidades de todo Bakersfield. Tú dijiste, Señor, que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son muy pocos. Así que estamos pidiéndote, estamos orando al Dios de la cosecha para que levante obreros en esta casa, que continúen predicando el Evangelio, para que podamos ver a más personas ser salvadas. Que nosotros como iglesia siempre nos enfoquemos en la misión, nunca en nosotros mismos, siempre en la misión, y que lo hagamos
hasta que nos llames a casa. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, sin que nadie mire alrededor. El Evangelio dice que Cristo salva a los pecadores. En realidad dice en Romanos 5 que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que significa que Él hace el trabajo. Tal vez nunca has entendido el Evangelio, tal vez nunca has recibido la gracia de Dios en tu vida, o tal vez has entrado por la puerta por primera vez, o la vez número 50, y necesitas que Cristo te rescate, te salve, te redima y te haga nuevo. Si eres tú, ¿podrías levantar la mano? No te voy a avergonzar, no voy a hacer un espectáculo de ti, solo quiero orar por ti. Bakersfield First. Por favor, míreme por un momento. Que nunca tengamos un servicio en el que no haya pecador que haya entrado por la puerta. Así que depende de ti. Depende de ti salir y cumplir la misión de Dios. Amén. Amén.